Hay una etapa que casi nadie quiere vivir, pero que casi todos viven. No aparece con un nombre claro, no tiene una duración definida y rara vez se anuncia con anticipación. Es la etapa que existe entre la promesa y su cumplimiento. Un espacio incómodo donde ya sabes lo que Dios dijo, pero todavía no ves lo que Dios hará. La Biblia muestra que esta etapa no es un error, ni un castigo, ni una señal de retraso. Es una fase necesaria del proceso espiritual. Una fase donde Dios no quita la promesa, pero tampoco la cumple todavía. Y esa tensión es lo que forma algo profundo en el interior de la persona. Abraham la vivió. Recibió la promesa, pero no el cumplimiento inmediato. Años pasaron. Circunstancias contradictorias aparecieron. El cuerpo envejeció. La lógica se debilitó. Y sin embargo, la promesa seguía intacta. Esa etapa no estaba diseñada para producir resultados visibles, sino para formar confianza real. José también atravesó esta fase. Soñó con grandeza, pero despertó en traición. La promesa estaba clara, pero el camino parecía ir en dirección opuesta. Esa es una característica clave de esta etapa, todo parece contradecir lo que Dios dijo. Y ahí es donde muchos se confunden. La Biblia revela que antes de cumplir una promesa, Dios suele llevar a la persona a una etapa de reducción. Menos control. Menos certezas. Menos apoyo visible. No para debilitarla, sino para redefinir de dónde viene su seguridad. Esta etapa es peligrosa para la fe superficial, pero fértil para la fe madura. Es el tiempo donde Dios quita apoyos externos para fortalecer convicciones internas. Donde la promesa deja de ser emoción y se convierte en ancla. Donde la fe ya no depende de señales, sino de carácter. Moisés pasó por esta etapa en el desierto. Tenía llamado, tenía identidad, pero no tenía plataforma. Años de anonimato antes de liderazgo. Silencio antes de autoridad. Esa etapa parecía desperdicio, pero era preparación. La Biblia muestra un patrón constante: antes del cumplimiento, hay ocultamiento. Antes de la manifestación, hay formación. Antes de la promesa visible, hay una versión invisible que debe ser transformada. Esta etapa suele sentirse como estancamiento. Nada avanza como esperabas. Las puertas no se abren. Las respuestas no llegan. Pero internamente, algo se está alineando. Dios está ajustando motivaciones, limpiando expectativas, corrigiendo enfoques. Una de las señales de esta etapa es la confusión emocional. No sabes si avanzar, esperar o soltar. No porque estés mal, sino porque estás siendo reubicado internamente. La Biblia muestra que Dios muchas veces desordena antes de establecer. David fue ungido como rey, pero volvió al campo. La promesa no lo sacó del anonimato de inmediato. Esa etapa fue crucial. Ahí aprendió dependencia, paciencia y discernimiento. Sin esa fase, el trono lo habría destruido. La etapa previa a la promesa no se trata de acelerar, sino de resistir sin corromperse. De no alterar el proceso por desesperación. De no fabricar resultados prematuros. Muchos pierden la promesa intentando salir antes de tiempo de esta etapa. Porque esta fase exige algo difícil: seguir creyendo sin evidencias nuevas. Seguir caminando sin confirmaciones constantes. Seguir obedeciendo sin recompensas inmediatas. La Biblia revela que Dios usa esta etapa para separar deseo de llamado. Lo que solo era entusiasmo se cae. Lo que es verdadero permanece. Por eso, esta etapa se siente solitaria. No porque Dios se haya ido, sino porque está reduciendo las voces externas para que aprendas a escuchar con claridad. Si hoy estás en una fase donde nada parece avanzar, pero internamente estás cambiando, no estás atrasado. Estás siendo preparado. La etapa antes de la promesa no es el final del camino. Es el último filtro. Dios no cumple promesas en personas que aún dependen de ellas para sentirse completas. Primero forma identidad, luego entrega cumplimiento. Y cuando esta etapa termina, la transición suele ser rápida. Porque lo más largo ya ocurrió por dentro. La Biblia muestra que cuando el carácter está listo, la promesa no se retrasa más. Tal vez hoy no ves frutos, pero ves claridad. Tal vez no ves puertas abiertas,
pero ves madurez. Tal vez no ves cumplimiento, pero ya no dudas de quién eres. Eso es señal de que estás más cerca de lo que crees. La etapa bíblica que casi todos viven antes de recibir una promesa no es cómoda, pero es necesaria. No es visible, pero es decisiva. No es eterna, pero es transformadora. Y cuando termina, entiendes que no te retrasó. Te preparó. Esa etapa previa a la promesa también tiene otra característica silenciosa: redefine la manera en que interpretas el tiempo. Al inicio, el tiempo se siente como enemigo. Cada día que pasa parece una prueba más de que nada ocurre. Pero la Biblia muestra que, en esta fase, el tiempo no retrasa la promesa, la protege. Dios usa el tiempo como un velo. No para esconder la promesa, sino para evitar que se manifieste antes de que la persona esté lista para sostenerla. Porque una promesa entregada antes de tiempo puede convertirse en peso en lugar de bendición. Por eso, durante esta etapa, la sensación más común es la impaciencia interior. No porque la persona no tenga fe, sino porque la fe está siendo purificada. Dios permite que el deseo permanezca, pero elimina la prisa. Permite que la esperanza siga viva, pero quita la urgencia desordenada. La Biblia revela que esta fase no se vive con señales claras. A diferencia de otros momentos espirituales, aquí no hay confirmaciones constantes. No hay sueños repetidos. No hay palabras nuevas. Hay silencio. Y ese silencio no es ausencia, es profundidad. Muchos confunden el silencio de Dios con indiferencia. Pero en la Escritura, el silencio suele preceder a los actos más decisivos. Antes de que José saliera de la prisión, hubo años de silencio. Antes de que Moisés regresara a Egipto, hubo décadas de anonimato. Antes de que Jesús comenzara su ministerio público, hubo 30 años de vida oculta. La etapa previa a la promesa no se mide por señales externas, sino por transformaciones internas. Cambia tu manera de reaccionar. Cambia tu forma de esperar. Cambia lo que ya no te desespera como antes. Una señal clara de que estás en esta etapa es que ya no luchas por probar nada. Ya no necesitas convencer a otros de lo que Dios te dijo. Ya no explicas tanto. Ya no defiendes tu proceso. Simplemente caminas. Eso no es resignación. Es madurez. La Biblia muestra que cuando una persona entra en esta fase, Dios comienza a trabajar en lo que nadie ve. Ajusta la manera de pensar. Corrige la forma de interpretar el fracaso. Reordena prioridades internas. No para quitar ambición, sino para alinearla. Aquí, Dios trata con el ego espiritual. Con la idea de que la promesa define el valor de la persona. En esta etapa, Dios enseña que el valor no viene de lo que se recibe, sino de quién se es mientras espera. Por eso, esta fase suele ser incómoda. La etapa antes de la promesa es un escenario sin público. Nadie aplaude. Nadie reconoce. Nadie celebra. Y precisamente ahí se revela si la fe es genuina o condicional. Esta fase también rompe la dependencia emocional de los resultados. Enseña a obedecer sin ver frutos inmediatos. A confiar sin retroalimentación visible. A avanzar sin confirmación constante. En términos bíblicos, es el paso de una fe basada en experiencias a una fe basada en convicciones. Y esa transición no ocurre sin resistencia interna. Por eso, durante esta etapa, muchas personas sienten la tentación de abandonar lo que Dios les mostró originalmente. No porque hayan dejado de creer, sino porque el cansancio nubla la perspectiva. La Biblia muestra que el enemigo no siempre intenta destruir la promesa, a veces solo intenta cansar a quien la espera. La fatiga espiritual es una de las batallas más silenciosas de esta fase. No se manifiesta como duda abierta, sino como desgaste progresivo. Se sigue creyendo, pero con menos expectativa. Se sigue avanzando, pero con menos entusiasmo. Dios no ignora a ese cansancio. Pero tampoco siempre lo elimina de inmediato. Porque en esa fatiga se aprende a descansar en Él, no en la emoción. La etapa previa a la promesa enseña a caminar por decisión, no por sensación. Otro aspecto clave de esta fase es la reubicación de relaciones. Muchas personas no permanecen durante este tiempo. Algunas se van sin explicación.
Otras se distancian. No siempre por conflicto, sino por cambio de etapa. La Biblia muestra que Dios a veces reduce el entorno antes de ampliar el destino. No porque las personas sean malas, sino porque no todas están diseñadas para compartir.